Bueno, pues continuando con nuestras actividades dentro de nuestro Congreso Internacional sobre Psicología Jurídica y Derecho Penal, vamos a darle la cordial bienvenida a la doctora Lorena Contreras Taibo, de Chile. Ella nos va a compartir el tema revictimización en abuso sexual infantil. Es sin duda un tema que resulta de interés a todos los que estamos dentro de las ciencias psicojurídicas. Me voy a permitir leer brevemente parte de su semblanza curricular de la doctora. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Diego de Portales de Chile. Es doctora de Psicología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene un máster en Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia por la Universidad Autónoma de Madrid y UNICEF en España. Tiene un diplomado en Métodos Cuantitativos para la Investigación Social por la Universidad Diego de Portales y es diplomada en Psicología Jurídica y Forense en la misma casa de estudios. Es miembro fundador de la Fundación Instituto Chileno para el Estudio de la Violencia, ICEV. Se ha desempeñado como coordinadora técnica a nivel nacional de los Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos de la División de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana del Ministerio Interior. También como coordinadora del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, CAVAS, del Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones de Chile y como directora de la Clínica Psicológica de la Universidad Diego de Portales. Es coordinadora y coinvestigadora del Grupo de Psicología de la Red Multidisciplinar de Investigación Perspectiva Epistemológica Iberoamericana de la Justicia y coordinada por el Instituto Iberoamericano de la Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional con sede en Holanda. Por su destacada trayectoria profesional, la doctora ha sido elegida como uno de los 100 jóvenes líderes chilenos otorgado por el diario El Mercurio, en conjunto con el Centro de Liderazgo Estratégico de la Universidad Adolfo Ibáñez, como también ha recibido el reconocimiento del Colegio de Psicólogos de Chile, AG, con el Premio Nacional de la Especialidad en Psicología Jurídica y Forense y el reconocimiento de la Sociedad Argentina de Victimología por su contribución al desarrollo de la victimología en Chile, entregado por la doctora, la gran reconocida Hilda Marchiori, en el contexto del primer Seminario Internacional Política Pública en Asistencia de Víctimas de Delito. Tiene dentro de su trayectoria relevantes contribuciones teóricas e investigaciones ligadas a temáticas de infancia y adolescencia vulnerada, así como varios libros, contribución en varios libros y decenas de artículos científicos propios de su especialidad. Actualmente es directora del Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego de Portales. Además es directora del Vínculo en el Medio y docente investigadora de la misma facultad. Para nosotros es un honor tenerla porque aparte de todo, de ser gran amiga y una colega destacada, bueno, es miembro honorario internacional de nuestra asociación. Así es que, bueno, pues tenemos doble gusto de recibirla. Sin más, doctora Lorena, bienvenida. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal por esta gentil y generosa invitación que me hace a participar de este evento académico tan importante en estos momentos de pandemia, en que también de alguna manera las fronteras se disipan, ¿verdad? Y podemos estar presentes todos juntos en una comunidad internacional, preocupándonos de los temas que nos son propios. Y gracias a mi querida amiga Vanessa Díaz por pensar en mí para esta presentación, para estar presente en este congreso. Encantadísima de estar con ustedes. Además, el pueblo mexicano es un pueblo que yo quiero especialmente, con el que siento una especial afinidad, así que muy orgullosa de poder acompañarlos el día de hoy. Efectivamente, como ha señalado mi colega Vanessa Díaz, hoy día quiero traerles un tema que ocupa mi investigación hace varios años ya, y la de muchos otros, por cierto. Es una línea de investigación que tiene que ver con la revictimización. Y la revictimización no entendida como victimización secundaria, sino como una nueva victimización, ¿no? Esto forma parte de mis intereses desde que me desempeñaba como psicóloga en primera línea en la intervención en delitos sexuales, luego como coordinadora, y cuando me transformé en investigadora siempre ocupó un lugar, el preguntarnos qué pasa, que hay ciertos niños que no son abusados una sola vez, sino que lo son a repetición, incluso por parte de personas distintas. ¿Qué ocurre con ellos? ¿A qué se debe eso? Y cuando
tuve la oportunidad de profundizar mis estudios y elegir un tema de investigación doctoral, esta fue una línea que desarrollé desde entonces y que me gustaría compartir con ustedes porque no hay demasiado que haya sido escrito en el mundo, pero tampoco, y particularmente escaso es en Latinoamérica. Bueno, para entrar en este tema, una de las primeras cosas que nos preguntamos es qué tan frecuente es el abuso sexual infantil. La verdad es que las investigaciones fluctúan de acuerdo a cuál sea la metodología que se utilice para conceptualizar y para medir el abuso sexual infantil. Pero quiero tomar ciertos metaanálisis que han estudiado los estudios que hablan acerca de la prevalencia. Son estudios de estudios, ¿verdad? Hay 3 metaanálisis principales que hablan de este tema en el mundo y nos dicen que la prevalencia en la vida del abuso sexual infantil oscila entre el 8 y el 31% en mujeres, con un promedio cercano al 20%, es decir, 1 de cada 5 mujeres son víctimas de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Y en varones el rango va entre 3 y 17, pero con un promedio de 8%, cercano al 10, ¿sí? Es decir, 1 de cada 10 varones padecerán también este fenómeno antes de la mayoría de edad. Como ustedes ven, es tristemente frecuente. Ahora, no solamente frecuente, ha sido también preocupación de la comunidad internacional por los nocivos efectos que producen sus víctimas. Sabemos, gracias a los estudios como los de Echeborúa y Redondo, que cerca del 80% de los niños y niñas que sufren un abuso sexual van a presentar efectos psicológicos adversos a lo largo de su desarrollo. No todos, pero un gran porcentaje de los niños que viven abuso sexual manifiestan sintomatología diversa, tal como depresión, ataques de pánico, ansiedad, culpa, trastornos de tipo vincular, alteraciones de tipo conductual, particularmente conductas de riesgo, ¿verdad? Síntomas internalizantes o externalizantes, e incluso ambos, ¿verdad? Y además sabemos que el abuso sexual infantil constituye un factor de riesgo para que sus víctimas presenten algún tipo de psicopatología posteriormente. Por lo tanto, es un factor etiológico muy relevante del trastorno mental, tanto en la etapa infantil como en la adolescencia e incluso en la adultez, prolongándose muchas veces sus efectos a largo plazo. Bueno, yo creo que todos los que trabajamos en este tema sabemos que el abuso sexual infantil tiene consecuencias en general muy nocivas. Estas consecuencias también han sido muy bien documentadas por la investigación internacional, pero el problema es que el escenario puede ser un poco peor aún. El abuso sexual no necesariamente es una vivencia que ocurra una vez en la vida o durante solamente un periodo de la vida, sino que muchos niños viven este tipo de situaciones a repetición a lo largo de su desarrollo, ¿no? Y esto nos recuerda una frase de Finkelhut, muy sabia, que dice que la victimización para muchos niños y niñas no es un evento, sino es más bien una condición, ¿sí? Esa es la idea con la que quiero que se queden y en la que quiero que profundicemos a lo largo de esta presentación. Bueno, la victimización como condición tiene diferentes maneras de darse, pero hoy quiero que profundicemos en la línea de la revictimización. Ya he dicho que la vamos a distinguir de la victimización secundaria conceptualmente y la vamos a considerar más bien en la línea de lo que Herrera denomina una victimización múltiple, es decir, como el sometimiento de esta víctima a una nueva experiencia de victimización. Y en este caso vamos a considerar particularmente una nueva victimización de una naturaleza similar, ¿verdad? Que es lo que comúnmente se denomina repeat victimization o victimización reincidente o reiterada, ¿verdad? Es decir, un niño sufre
un abuso sexual en cualquiera de sus tipos penales, una violación, un abuso sexual, lo que en mi país se denomina un estupro, ¿verdad? Cualquiera sea, y luego, posteriormente, vuelve a sufrir un episodio de similares características, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que saber es que la revictimización no es un evento raro, extraño, infrecuente, es tristemente frecuente, porque lo que ha descubierto la victimología, y es lo que lo hace foco de interés de los victimólogos a lo largo del mundo, es que la revictimización refleja una proporción muy amplia de todas las victimizaciones que ocurren, ¿verdad? Voy a profundizar en esta idea. Esto tiene una historia interesante. Ustedes saben que la revictimización es estudiada ya desde la década de los 80, les diría yo aproximadamente, porque la victimología ha descubierto que un pequeño porcentaje de víctimas concentra un porcentaje muy grande de toda la victimización. Es decir, la victimización no se distribuye de manera homogénea en la población. No es que usted, yo, nuestro compañero de oficina, ¿verdad?, las personas conocidas, tengamos la misma probabilidad de ser víctima de un delito. Tenemos probabilidades distintas y ya vamos a ver con qué tiene que ver. El problema es que quienes tienen mayor probabilidad de sufrir un evento, otro evento y uno nuevo, ¿sí? Y aquí vamos a aplicar una de las máximas de la psicología que plantea que el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada. Llevándolo al ámbito de la victimización, lo que podríamos decir es que el mejor predictor de la victimización futura es la victimización pasada. Efectivamente, la victimización pasada nos sitúa en un mayor riesgo de padecer un nuevo episodio de victimización, resultando, por tanto, la revictimización un hecho tristemente frecuente. Ahora, todos los delitos tienen una tasa de revictimización distinta. Los delitos contra las personas, de hecho, tienen una tasa de revictimización mayor a los delitos, por ejemplo, contra la propiedad. Teniendo una tasa mayor los delitos contra las personas, los delitos sexuales en particular, son aquellos que registran la mayor tasa de victimización reiterada. Por lo tanto, si queremos estudiar revictimización, delitos sexuales es un campo prioritario para poder estudiarlo. Esto es lo que yo les decía. Esta es una investigación del año 97 en que se estudiaron las tasas de revictimización en cada uno de los delitos en diferentes años. El 96, el 92, el 89, ¿verdad? Y lo que se descubre es que hay bastante coincidencia en las tasas de revictimización. Y ustedes van a ver cómo las primeras columnas de la izquierda, que son los eventos de carácter sexual, son los que presentan las tasas de victimización reiterada más altas de manera consistente a lo largo de los años, ¿sí? Bueno, sigamos adelante. ¿Cómo empezó a ser estudiado este tema de la revictimización? Aquí los estudios pioneros, como yo les señalaba anteriormente, fueron llevados adelante en la década de los 80 en el Reino Unido. Aquí está Peace y Forrest, quienes implementaron en Manchester el proyecto Kirkeholt. Lo que ocurría en el Reino Unido es que habían muchos robos en residencia, entonces se creó una fuerza de trabajo, una task force, para reunir a la academia y a la policía, ¿verdad?, a través del Home Office, para que aunaran fuerzas en el combate al delito e intentaran
focalizarse particularmente en el tema del robo a las residencias para intentar disminuir la victimización. Muy bien, esta fuerza de trabajo comienza a investigar, a producir datos, ¿verdad?, para guiar a la política pública en las decisiones que debía tomar. Y lo que descubren es sumamente interesante. Descubren que, si bien hay muchos robos en residencia, como deben pasar también en México, como suceden de hecho en Chile, al hacer un foco sobre este tipo de delitos, descubren que las mismas casas son robadas una y otra vez. Y que si uno evita la revictimización de ese domicilio que ya había sufrido un robo, entonces la capacidad preventiva de la policía se incrementa de una manera muy importante, ¿verdad? Entonces, inicialmente el proyecto Kirchhoff se focalizó en robos en residencias, pero el enfoque de prevención de la revictimización se fue ampliando a diferentes tipos de delitos, incluyendo, por cierto, los delitos sexuales, porque esta orientación hacia la prevención de la victimización reiterada permite optimizar los recursos, es tremendamente eficiente en la prevención del delito. Bueno, ustedes se preguntarán por qué ocurre que un niño, una niña o un adolescente sea victimizado de manera reiterada a lo largo del tiempo. Y en esto, permítanme proponerles la teoría de la vulnerabilidad. Lo que plantea esta teoría o esta tesis es que, tal como lo hemos señalado, no todas las personas y no todos los niños y niñas tienen la misma probabilidad de ser abusados sexualmente, porque los perpetradores, desde la teoría de la elección racional, ¿verdad?, eligen a su víctima intentando maximizar sus probabilidades de éxito y la impunidad del delito, y escogen para ello a víctimas que son más vulnerables por alguna cualidad, ¿verdad? Puede que sean niños más aislados, puede que tengan alguna dificultad familiar, puede ser que ya hayan pasado por otro episodio previo de victimización. Entonces, esta vulnerabilidad es la que se asocia con una mayor exposición a sufrir este delito en virtud de ciertas características o condiciones, ¿verdad? Y estas características o condiciones podrían eventualmente ser percibidas por un potencial perpetrador, incidiendo de esta forma en la elección que ese perpetrador hace de ese niño o niña como víctima. Entonces, vamos a ver cómo funciona la tesis de la vulnerabilidad. La teoría lo enfrenta desde dos perspectivas. La primera nos habla del riesgo singular de la víctima o heterogeneidad. ¿Qué nos dice? Pues que hay ciertos atributos estables en las víctimas, características o condiciones que tienen previamente al delito, que las hacen atractivas para potenciales perpetradores, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un chico muy aislado socialmente o con dificultades en el lenguaje expresivo, ¿sí? Esa característica puede funcionar como una bandera que llama la atención de un perpetrador y que incrementa la probabilidad de que ese chico en particular, dentro de todos los chicos que lo rodean, pueda tener mayor riesgo de convertirse en víctima. Como esta condición es estable, puede convertirse en víctima ahora, pero también en 2 años más porque la condición va a seguir existiendo, ¿sí? Esa es una explicación posible para esta vulnerabilidad. Pero también podríamos explicarlo a través de otra hipótesis que se ha denominado como victimización como potenciador o dependencia del evento. ¿Qué es lo que señala? Bueno, fundamentalmente que las víctimas no es que tengan condiciones preexistentes, sino que es la victimización y el daño que genera en esa víctima la que produce la vulnerabilidad para ataques posteriores, ¿verdad?
Por ejemplo, en una relación de violencia intrafamiliar, donde el perpetrador ha generado un aislamiento de la víctima como parte de su estrategia de victimización, ¿verdad? Una merma en su autoestima, ¿verdad? O cualidades depresivas. Entonces, esa reacción depresiva, ese aislamiento, ¿verdad? Esa merma en la autoestima podría generar un terreno fértil para una victimización posterior, quizás por parte del mismo perpetrador, pero quizás por parte de alguien distinto. Ahora, el problema de estas dos hipótesis es que no necesariamente compiten entre sí. Pueden darse conjuntamente, incluso en la misma víctima, para incrementar aún más la vulnerabilidad ante un nuevo delito. Vamos a aterrizar aún más esta teoría acerca de la revictimización a los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Un marco teórico que resulta particularmente útil para comprenderlo es el modelo de actividades rutinarias propuesto por Cohen y Felson ya en los años 79, pero que sigue siendo muy útil dada su potencia explicativa. Y lo que dice es que los delitos sexuales contra niños y niñas funcionan de una manera bastante particular. Para que se produzca un delito de esta naturaleza, que se le haya denominado como un delito predatorio, se encuentra dentro de esas características, que son aquellos en que intencionalmente alguien daña a otro o a su propiedad, ¿verdad? En este crimen predatorio, para que pueda ocurrir, deben converger en tiempo y espacio tres vectores fundamentales. Por una parte, necesita un perpetrador motivado a cometer el delito. Por otra parte, un blanco que le resulte suficientemente deseable a ese perpetrador. En este caso, un niño, por ejemplo, con ciertas condiciones de vulnerabilidad. Y también necesita la ausencia de un guardián eficaz, que en este caso pudiera ser un adulto cuidador, capaz de evitar la comisión de ese delito. ¿Cierto? Esos son los tres vectores que lamentablemente se dan en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver qué nos dice la investigación acerca de la revictimización en Asia. Nos dice que efectivamente el abuso sexual infanto-juvenil va a poner a este niño en mayor riesgo de vivir una victimización sexual a futuro, ¿cierto? ¿Cuánto mayor va a ser ese riesgo? Bueno, eso depende de cuál es la investigación que está considerando. Ustedes van a ver que estas investigaciones producidas recientemente, posteriormente al año 2000, dicen que el riesgo va entre 1.99 veces más y 6.9 veces más. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo de un abuso sexual para un niño que ha sido victimizado sexualmente antes versus uno que no lo ha sido es 6.9 veces mayor, 4.77 veces mayor o 1.99 veces mayor. Como sea, lo duplica, a lo menos. Bueno, el problema es que estas investigaciones han sido producidas generalmente en Estados Unidos, ¿verdad? En países de habla inglesa, pero hay muy poco producido en Latinoamérica que nos ayude a comprender, ¿verdad?, cómo ocurre eso en nuestros territorios, porque efectivamente está mediado por variables que son culturales y territoriales propias de nuestro continente. Lo que nosotros hicimos entonces para poder saber qué es lo que pasaba en Chile en particular fue tomar una muestra de carácter censal de todos los niños, niñas y adolescentes que habían denunciado un delito en el año 2012
y hacer un seguimiento de estos chicos al año 2015. Ustedes podrán ver que es una muestra muy importante, son 18.006 casos, ¿verdad?, en total. Y utilizamos datos secundarios que provienen de la Fiscalía de Chile y de Sename e hicimos un análisis estadístico descriptivo y multivariado en base a modelos de regresión logística múltiple, ¿verdad?, con estos dos grupos. O sea, niños que denunciaron el año 2012, que no tuvieron denuncias posteriores en un plazo de 2 años, y niños que denunciaron el año 2012, que sí tuvieron denuncias posteriores, ¿verdad?, por delitos sexuales, por supuesto. Esto es lo primero que descubrimos. Nosotros sabemos que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes tienen grupos de mayor riesgo. Les van a decir que el promedio de edad en que un niño vive un delito sexual son los 10 años. El problema es que esos datos nos dicen poco porque las curvas de edad no tienen una distribución normal en víctimas, sino que identifican claramente dos grupos de riesgo. Tenemos un primer grupo de riesgo que son los preescolares y tenemos un segundo grupo de riesgo que son púberes. Ahora ustedes verán que en la gráfica de la izquierda el color verde son los niños varones y el color azul las niñas y adolescentes mujeres. Por lo tanto, estos dos grupos de riesgo en estricto rigor solamente se producen en mujeres. En varones hay un grupo de riesgo que es los preescolares y luego el riesgo decrece paulatinamente con el paso de los años. Por su parte, si miramos la edad de los imputados, sabemos que la curva podría ser normal, ¿verdad?, con una media cercana a los 38 años, si no fuera por el hecho de que hay un pic de la perpetración del abuso en adolescentes, ¿verdad? Sabemos que tenemos que trabajar con los adolescentes para evitar que este tipo de conductas abusivas de carácter sexual se reproduzcan posteriormente en la edad adulta. Por lo tanto, el trabajo con adolescentes que han cometido estas conductas abusivas es sin lugar a dudas un foco prioritario. Bueno, este estudio del que yo les estoy hablando considera únicamente casos que han denunciado el delito ocurrido, ¿verdad? Sabemos que la revictimización, entendida como una nueva denuncia, se produce en un 12.2% de los casos. ¿A ustedes les puede parecer que no es demasiado alta la tasa de revictimización? Sin embargo, estamos hablando solo de denuncia. Sabemos que la cifra negra en delitos sexuales, o cifra oscura, es cercana al 90% cuando hablamos de delitos sexuales. Por lo tanto, estamos mirando solo la punta del iceberg. Fíjense que en Chile, en el año 2012, solamente el 0.4% de los niños denunciaron una victimización por delitos sexuales. Y sin embargo, el 12.2% de los niños que ya habían vivido un abuso denunciaron una nueva agresión sexual en un plazo de 2 años. Lo que quiere decir es que la denuncia en niños que ya han sufrido abusos se multiplica 21 veces respecto de la población general. La cifra es realmente impactante, ¿no? Bueno, otro dato importante es el tiempo que tarda esta revictimización. La revictimización en general se produce rápidamente. Estas curvas de revictimización son muy similares a las que usted observa también en robo, ¿verdad?, en diversos tipos de delitos, lesiones. La revictimización se concentra en el tiempo posterior a la denuncia original y luego decrece paulatinamente hasta volverse asintótica. Y eso también es importante porque es el tiempo en que nosotros debemos reaccionar para prevenir un nuevo abuso. Debemos enfatizar una prevención muy rápida para evitar que la revictimización pueda ocurrir. Fíjense en esto. La segunda denuncia se produce en promedio 254 días luego de la denuncia original, pero la mitad de los niños revictimizados lo serán en un plazo de 4 meses y medio.
4 meses y medio, la mitad van a volver a ser revictimizados. Por lo tanto, tenemos que tener una respuesta oportuna. El 40% de los niños y niñas fue revictimizado por el mismo autor que la victimización original. El 60% tiene un perpetrador nuevo como autor de la segunda denuncia. Ustedes se van a dar cuenta además que el tiempo que tarda la revictimización en ocurrir es mucho más rápida cuando esta sucede a manos del mismo autor, tardando tranquilamente la mitad del tiempo que cuando es una revictimización a manos de un nuevo perpetrador. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que intervienen para que la revictimización pueda ocurrir? ¿Sí? En base a las regresiones logísticas, lo que nosotros tenemos es que el sexo del perpetrador es la variable que más explica la probabilidad de una revictimización. Es decir, cuando la imputada es de sexo femenino, se incrementa 4.3 veces el odds ratio de revictimización. Luego de eso, que el imputado tenga denuncias previas por delitos sexuales incrementa 1.6 veces la probabilidad. A su vez, que la víctima tenga denuncias previas al evento índice incrementa 1.5 veces la probabilidad. Otro tema importante es que la ausencia de terapia reparatoria incrementa el riesgo asociado y, por tanto, la terapia psicológica se transforma en un factor protector de victimización posterior. Y además de eso, sabemos que la edad de la víctima es un aspecto clave, porque en la medida en que la víctima crece, el riesgo de revictimización disminuye. Entonces, ustedes en el gráfico de acá abajo pueden ver cuáles son las variables de todas las que nosotros analizamos que efectivamente explican parte de la varianza de esta revictimización. Sexo del imputado, delitos sexuales previos que este imputado ha cometido, la edad de la víctima al momento del evento índice, los abusos previos que esta víctima ha sufrido y la terapia reparatoria, que es como nosotros denominamos en Chile a la psicoterapia que se presta a esa víctima para poder superar los efectos nocivos de la victimización. Bueno, yo creo que investigaciones como estas y como las cuales hemos tenido la oportunidad de revisar para hacer este estudio, nos permiten concluir ciertas cosas que son relevantes. Lo primero, y quizás el hallazgo más grande de esta investigación, tiene que ver con el sexo del perpetrador, y aquí hacer una serie de distinciones. La verdad es que el que mujeres cometan delitos sexuales es un escenario bastante infrecuente en todo el mundo. Nosotros nos encontramos que en esta muestra de 18.000 casos, el 6.5% de ellos han sido perpetrados por mujeres. Es decir, 94,6 en la distribución entre hombres y mujeres en la comisión de estos actos ilícitos de tipo sexual, ¿verdad? Y siendo un escenario tan infrecuente, es justamente el escenario que implica mayor riesgo para las víctimas. Y la pregunta es, ¿por qué es tan riesgoso que una mujer perpetre abusos de esta naturaleza? Aquí, a lo menos, hay 3 explicaciones que se han esgrimido desde la literatura. En primer término, porque las mujeres tienen en la mayoría de las culturas y sociedades un rol asignado de cuidado y protección, ¿verdad? Un rol de género que tiene que ver con esto y que otorga un fácil acceso a ese niño y niña desde esas labores de cuidado, de aseo, de higiene, ¿verdad? De contención, con mucha impunidad. Es decir, cuesta identificar una conducta de una mujer en esos roles de cuidado como abusiva. Cuesta
que el imaginario colectivo siquiera pueda pensarlo de esa forma, ¿cierto? Por lo tanto, hay muchos delitos cometidos por mujeres que seguramente ni siquiera llegan a denunciarse. Seguramente la cifra negra, si nosotros comparáramos por género, podría ser incluso mayor en las mujeres que en los varones. En segundo término, otra cosa que ha señalado la literatura que es tremendamente interesante es que el contacto de una mujer con un adolescente, y particularmente en adolescentes varones, es interpretado socialmente muchas veces no como una conducta abusiva en la esfera de la sexualidad, sino como una iniciación sexual, ¿verdad? Y en sociedades tan patriarcales como las nuestras, entonces la gente dice, pero qué suerte tiene, encontró una mujer mayor. Muchas veces ni siquiera es consignado lo abusivo que tiene una conducta de esa naturaleza contra un adolescente varón, siendo que es, en todo rigor, un delito sexual, ¿verdad? En tercer lugar, y esto es algo que yo no logro demostrar con la investigación, no era un foco, pero sí es algo que me gustaría seguir investigando, es que, por lo menos en mi práctica, me he percatado de que los abusos sexuales cometidos por mujeres generalmente implican una relación muy primaria, ¿verdad? Con una figura como una madre, una abuela, en un vínculo muy originario, estructurante del aparato psíquico, y en general un abuso sexual cometido por esta figura suele producir un daño de una enorme profundidad y magnitud. Y efectivamente, si este fuera el caso, entonces un abuso sexual cometido por esta figura podría provocar un daño psíquico tal que incremente la vulnerabilidad de esa víctima frente a un abuso posterior. Finalmente, bueno, sabemos que las denuncias anteriores del imputado son de riesgo para la perpetración de un nuevo abuso, ¿verdad? Como es de esperar. Respecto de las variables asociadas a la víctima, lo que encontramos es que la vulnerabilidad de la víctima es central para dar cuenta de la revictimización. Es decir, un nuevo delito se vuelve más probable cuando esta víctima es más vulnerable. Y lo es, ya sea por los efectos de su corta edad o por las consecuencias que victimizaciones previas han generado en la salud mental, en la indemnidad de esa víctima. Bueno, si esto es así, por supuesto la terapia que ese niño, esa niña ha recibido, constituye una variable protectora y así lo demuestran estudios de investigación, tanto los nuestros como los que fueron hechos previamente en otros países, ¿verdad? Porque es una oportunidad para fortalecer todos aquellos aspectos que han sido debilitados y dañados por la comisión del delito. Muy bien. Otra de las conclusiones relevantes en este estudio es que sometimos a prueba también algunas variables que tienen que ver con las conductas del adulto protector. Particularmente nos interesaba estudiar si la credibilidad que el adulto le otorga a los dichos del niño, si el hecho de que, por ejemplo, el adulto protector minimice el delito o preste apoyo al imputado en lugar de prestar apoyo al niño, o el hecho de que dependa ese adulto protector económicamente del imputado, son variables que pueden explicar el riesgo de revictimización. Y la verdad es que nosotros, como otros investigadores previos antes, no encontramos una asociación estadísticamente significativa con el resultado de revictimización. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Nosotros efectivamente esperaríamos encontrarlo, pero matemáticamente no funciona. Bueno, esto puede tener que ver con diferentes cosas. En primer término, con que una vez consultados los adultos por su posición, por supuesto se ponen en juego ciertos mecanismos que tienen que ver con la deseabilidad social, particularmente en un contexto judicial, ¿verdad? Donde sabe que está siendo observado,
y donde sus dichos podrían tener consecuencias para el niño, para su relación con él, para el cuidado personal, para otras numerosas variables, ¿verdad? Pero además pudiera tener que ver con que se aprecia en delitos sexuales un cierto patrón de ambivalencia en la figura cuidadora, muchas veces respecto del imputado. Un patrón de tolerancia en que las crisis que se suscitan con este imputado son resueltos, son vividas como crisis de confianza y son resueltas finalmente con un patrón de tolerancia hacia este tipo de conducta. Pero eso no necesariamente se aprecia en un primer momento, sino que tiene que ver con el desarrollo de esta crisis en el marco de esta relación, ¿no? Entonces también hay que mirar una variable que es más diacrónica y que solo se aprecia a lo largo del tiempo y no en un corte sagital. Y también tiene que ver con que estamos evaluando la protección y la desprotección restringida exclusivamente a la situación del delito y debiésemos poder mirar las conductas protectoras de una manera mucho más genérica en relación al vínculo entre ese adulto responsable y ese niño a su cuidado. Bueno, para terminar, solo decir que los datos de esta investigación y de muchas otras nos llevan a la necesidad de posicionar a las víctimas como un grupo prioritario para la prevención, porque sabemos que en la medida en que podamos invertir en ellas, podremos tener mayor impacto en la prevención del delito. Tal como lo decía el maestro Gonzalo Berendique, la prevención terciaria se transforma en prevención primaria también. En segundo término, sabemos que la terapia contribuye a prevenir el abuso sexual infantil, ¿verdad? Sabemos que si podemos proveer terapia a esos chicos y si podemos hacerlo de una forma oportuna y pronta tras el delito, entonces tendremos muchas más probabilidades de evitar que esto vuelva a ocurrir. Y ese trabajo en la terapia con ese niño, con esa familia, no solamente debe estar orientada a que el mismo perpetrador vuelva a agredirla o agredirlo, sino que también vuelva a ocurrir esto a manos de un nuevo perpetrador, que es incluso el escenario más probable, como nos muestra la cifra, ¿cierto? Bueno, tenemos que también trabajar en nuestra América Latina por desarrollar sistemas de evaluación de riesgo que puedan revisarse a sí mismos, que puedan incorporar nuevas variables de riesgo y protección, y la literatura sugiere algunas muy interesantes de incorporar. Aquí solamente nombrar el tema de la polivictimización, desarrollado maravillosamente por Finkelhor y por otros investigadores, ¿verdad? El cambio de cuidador y cómo esto nos habla de un funcionamiento familiar deficitario. El número de amigos que ese niño, niña o adolescente tiene en relación a las redes y el factor protector que esto implica. Y finalmente también poder explorar cómo el daño psíquico se transforma en una variable de riesgo que debemos ser capaces de intervenir. Muchas gracias. Allí están mis datos de contacto por si alguien necesita escribirme, solicitar bibliografía, literatura. Estoy a su disposición. Bueno, pues muchísimas gracias, Lore, por esta brillante exposición, que sin duda es un tema que desafortunadamente toma mucha relevancia en cada uno de nuestros países y las violencias cada día se han vuelto más evidentes, más atroces y requiere una mirada muy puntual y científica para la atención. Pues muchísimas gracias. Y a todos, por favor, les invitamos a dejar sus comentarios en la parte inferior de este video. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, encantada.